Vimos la semana pasada que uno de los aspectos de los últimos días es de que iba a haber una apostasía dentro de la iglesia. Les recuerdo que apostasía quiere decir que en un tiempo la iglesia cree la verdad y deja de creer la verdad. Eso es lo que es la apostasía. Y en resultado en sí de que las iglesias paran de predicar la verdad o creer la verdad, entonces esto facilita o fomenta el que falsas iglesias o falsas religiones salgan. En otras palabras, si la iglesia para de creer la verdad, entonces eso facilita que la falsedad prevalezca. Si gente buena para de hacer lo bueno, entonces es más fácil que la maldad siga creciendo. La Biblia nos advierte bastante de falsos cristos y de falsos profetas y cómo estas personas iban a traer falsas creencias y falsas ideologías. La Biblia nos dice, vean en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y noten como resultado, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Entonces, entre más se va fomentando la maldad, entre más se va fomentando el pecado, el amor de muchos comienza a enfriarse. Y qué curioso, ¿verdad? Que ahorita en el día que hablamos tanto de amor y que la sociedad habla de tanto amor, es cuando menos el amor verdadero se está practicando. ¿Por qué? Porque es imposible amar correctamente en falsedad. Muy bien, entonces vemos que las sectas están preparando bastante de la plataforma para la entrada del anticristo. Vimos, hermanos, que la razón que la apostasía es necesaria que suceda es para que el anticristo que va a entrar, él necesita tener el seguimiento de la gente. Entonces, noten, cuando la iglesia para de defender la verdad, comienza a adulterar la verdad entonces termina haciéndose relativo. Lo mejor que quiere el diablo es que no exista una verdad, sino que existan muchas verdades. Porque al fin de cuentas, entonces, cuando él entre, él nomás estará unificando todas las verdades que existen para él tener un buen seguimiento. Entonces la iglesia entonces comienza a pervertir la verdad, comienza a cambiar la verdad. Esto abre la puerta entonces para que falsos profetas y falsos cristos entren y comiencen a enseñar también. Y sabes, todo esto lo que hace que el mundo entonces pierda esperanza en la religión o comience a ver a la iglesia como algo muy susceptible, como que, pues bueno, cada quien cree en lo suyo, así que no es importante, la verdad ya no es blanco y negro, ya no hay una verdad absoluta, sino que ahora existen un montón de puntos de vista. Y lo que estamos viendo, hermanos, es de que ahora, en nuestros tiempos, la religión o las iglesias se presentan como un buffet extraordinario, de que gente puede escoger la religión que quiere, como quiere. Y usted dice a lo mejor, pero qué terrible. Yo sé, pero es que también hay muchos cristianos que no viven el cristianismo puro tampoco. Muchos cristianos viven la versión de ellos del cristianismo, no la versión bíblica. Y cuando esto está sucediendo, esto nomás fomenta el que se abran las puertas para todo tipo de falsedad. Al cabo es que aquellos que dicen que creen la Biblia están viviendo en falsedad de todas maneras. Entonces, todas las cosas comienzan a decaer. Cuando Jesucristo dio el discurso de los olivos, Él dijo en el versículo 5, noten por favor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos falsos profetas no han venido? ¿Cuántos falsos mesías han venido en los últimos 100 años? Esto se ha incrementado bastante. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hermanos, entre más se va acercando, por decirlo así, el momento del rapto, entre más se acerca la entrada del anticristo. Y hermanos, yo sé que muchos han visto películas o lo que sea, pero no anden buscando un bebé con 666 en la cabeza ni nada de eso. Un día va a entrar un personaje político. El anticristo no va a ser obvio ante la gente porque él tiene que entrar de la forma más benigna, más amable. El anticristo va a entrar de tal forma que gente quiera apoyarle porque suena
tan bueno, suena como sus ideas que van a alimentar a los pobres, va a solucionar los problemas de guerra. Entonces, todas las cosas se tienen que alistar para la entrada del anticristo, por lo cual la decadencia de la iglesia comienza a suceder. Estamos viendo esto, hermanos, y ¿qué debemos de hacer nosotros en nuestra época? Es persistir por la verdad. Tenemos que seguir tratando de vivir la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? No es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de seguir luchando. Muchas iglesias y muchos cristianos ya se han dado por vivir en la corriente del mundanismo, de la falsedad. Hay muchos cristianos apáticos con los brazos cruzados, mientras que se está yendo todo el mundo al infierno. La mayor parte de los cristianos no les importa. O sea, estamos hablando que la mayor parte se sienten que están matando al gran Goliat nomás por venir a la iglesia. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos porque la iglesia pierde su poder. Y cuando la iglesia pierde su poder, la falsedad agarra su poder. Entonces, lo único que necesitamos es que suficiente gente que es buena pare de hacer lo bueno, y va a haber un montón de gente mala que sí van a hacer el mal con todo astucia. John Walvoord dijo lo siguiente, hablando de esta crisis que estamos viendo. Él dijo, el siglo XX en particular ha presentado el surgimiento de más falsos profetas y religiones falsificadas que probablemente cualquier otro siglo en la era cristiana. Esto es en preparación para la última religión falsa que barrerá el mundo en la gran tribulación que precederá a la segunda venida de Cristo. El siglo XX ha sido testigo de la negación de los elementos esenciales de la fe, como el nacimiento virginal, la deidad de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz por los pecados del mundo, la resurrección corporal de Cristo y la segunda venida literal de Cristo. Aunque estos temas eran más claros al principio del siglo XX, se han vuelto cada vez más complejos con el surgimiento de la neo-ortodoxia, el uso de términos ortodoxos en un significado no ortodoxo y la confusión generalizada. Entonces, no lo vamos a terminar el día de hoy, pero allá en Apocalipsis capítulo 17 habla de la mujer que cabalga una bestia. Luego vamos a estar viendo qué tiene que ver, porque cuando nosotros vamos a Daniel, vemos que se profetiza de una imagen con diferentes tipos de metales. Cada uno de estos metales representaba una nación que iba a suceder la otra. Todo terminó con Roma, y vemos que Roma estaba dividido con 10 dedos, o los 10 reyes que iban a dividir, estaba mezclado hierro con barro. Esto en realidad ahorita, que iba a ser el último imperio político, por decirlo así, el último reino mundial, esto en realidad aún existe el día de hoy. Las 4, también en Daniel 7 se dan las 4 diferentes bestias que representan los mismos elementos, los mismos reinos. Entonces, como ustedes pueden ver, este último, que era la bestia más terrible, representa a Roma, que en realidad, para que lo puedan comprender, ya luego después pueden venir aquí arriba. Aquí se encuentran los pies y la bestia, porque un día Roma va a volver a resucitar de los muertos, por decirlo así, en poder. Y la razón que eso es bien importante es porque cuando viene el dictador, el anticristo, él no va a ser americano, no es como que va a resucitar en los Estados Unidos. Él tiene que venir de una forma u otra, ser aceptado dentro de Europa, tiene que ser aceptado en esas regiones para que los árabes y los judíos lo acepten, porque él hace un pacto por 7 años, que van a ser los 7 años de tribulación. A la mitad de los 7 años de tribulación, él rompe ese pacto y la gran tribulación inicia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque va a resucitar el gobierno de Roma, pero tarde o temprano también resucita la religión de Roma. La religión de Roma, la mujer que cabalga la bestia, es la unión, la más falsa de todas las iglesias que puede existir, en la cual los reyes se emborracharon, en la cual la falsedad se unió, y esta falsa religión va a ser la falsa religión que usa el anticristo. Todo eso es bien importante, porque a medida que la falsedad comienza a prevalecer,
La iglesia entonces comienza a para de predicar la verdad. Los que sí quedan en cuanto a la iglesia, los que sí quedan de los cristianos, un día van a ser llevados al cielo. El anticristo va a tener unas explicaciones como él quiere inventársela de por qué gente se desaparece, ya sea que diga que son ovnis o que los puros feos desaparecieron. Y si es así, muchos de ustedes se van bien rápido, amén. Pero sea lo que el anticristo quiera decir, para cuando esto suceda, la iglesia haber perdido tanto poder porque paró de predicar la verdad, paró de vivir la verdad, que entonces la falsedad entonces comienza a circular. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos porque la iglesia ha perdido mucho de su poder. Cuando vino la pandemia, la iglesia fue declarada no esencial, porque la iglesia poco a poquito ha perdido su lustre, su valor que antes tenía. ¿Y saben por qué? Porque muchos cristianos no viven la verdad. Y podemos tirarle la piedra todo lo que quieran a las falsas iglesias y las falsas religiones y las falsas sectas. Pero lamentablemente aquellos que tiran la piedra son falsos en sí mismos porque no viven la verdad. Y estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde esta falsedad está creciendo. John Phillips dijo, el Señor comenzó, noten, la profecía de una advertencia. Mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Se estaba centrando en los movimientos mesiánicos de los últimos tiempos que se centran en personalidades de sectas como Hitler o Marx. El abandono por parte de Occidente de su herencia tradicional cristo-judaica ha abierto la puerta a innumerables sectas oportunistas. Las falsas religiones orientales han echado nuevas raíces. Los falsos credos cristianos se descontrolan. Y el Islam, respaldado por los vastos recursos de los estados árabes ricos en petróleo, está en marcha. Después del rapto florecerán las filosofías diabólicas. El Mesías del diablo llegará y engañará a la mayor parte del mundo. Y es por eso que se va a necesitar una trinidad diabólica para los 7 años de tribulación. Se va a necesitar el anticristo, el falso profeta y la bestia, que van a formar una alianza juntos para poder tratar de dominar el mundo entero. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos, porque gente no puede sostener la sana doctrina. Y esa es la razón que existen tantas iglesias que han diluido la verdad para que la gente se sienta cómoda. La mayor parte de los cristianos huyen de iglesias como estas, que vamos a predicar acerca del pecado y vamos a tratar de motivar a jóvenes que vivan bien para el Señor, y vamos a predicar en contra de la borrachera y la fornicación y diferentes tipos de pecados, porque gente está buscando un lugar donde pueda vivir en su pecado, pero puedan vivir cómodamente pecando. Entonces llegan aquí y se les hace ridículo que nosotros estemos confrontando con la palabra de Dios, pero nuestro trabajo, hermanos, es de persistir. No podemos darnos por vencidos, no podemos tirar la toalla. Debemos de persistir en las cosas que hemos aprendido. En 2 de Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice la Biblia, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿qué tipo de iglesia quieres? ¿Qué pecado quieres vivir? Encontrarás una iglesia que te suavice la espalda en cuanto a este pecado. Se van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de la gente. Y es por eso que hoy en día hay como un buffet de iglesias. Y usted y muchas personas van y dicen, a ver, ¿qué es lo que ando buscando yo? ¿Qué se me apetece a mí mejor? Oh, fíjate, quisiera no diezmar y que nadie me diga nada. Ah, perfecto, hay muchas iglesias que niegan el diezmo. Hay muchas, limosna a Dios.
No, pues quisiera yo poder ir a bailes y a parrandas y que, hay muchas de esas, incluso hay iglesias donde la fiesta y la parranda está dentro de la iglesia. No tienes que ir a antros, ya puedes ir a la iglesia y ahí vas a estar muy bien a gusto, bien suave. Gente escoge lo que quiere porque la Biblia dice que en los postreros tiempos gente no iba a querer la verdad. Y como no quieren la verdad, hay un montón de ministros falsos que por lucro diluyen la palabra de Dios para tener más gente. Y no estoy en contra de una iglesia grande, porque hay iglesias grandes muy buenas con sólida doctrina. Lamentablemente muchas se hacen grandes porque entonces paran de predicar en contra del pecado, y cuando se para de predicar en contra del pecado, la gente está feliz. Y hasta muchas veces dan más porque están alegres. Ay, qué suave, puedo vivir en fornicación y que nadie me diga nada. Perfecto, aquí te va, sigue predicando igual. Pero ese es el error que la iglesia está cometiendo. Se está apostatando de la fe verdadera. Y cuando la iglesia deja la verdad, es más fácil para que la maldad y la falsedad prevalezca. Porque no estamos siendo una luz en la oscuridad, no estamos siendo la sal de la tierra, no estamos viviendo nuestra fe. Y eso simplemente hace que la falsedad continúe. Entonces la Biblia también nos advierte sobre aquellos que predican otro Jesús. Por ejemplo, vean 2 de Corintios 11, versículo 4, noten por favor, dice la Biblia, porque si viene alguno predicando a otro, ¿qué dice? Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y la Biblia dice, ¿podrá existir otro Jesús? Y noten que por eso hay tantos falsos mesías. Hermanos, es un tiempo muy peligroso cuando gente viene diciendo, pues yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo vengo a salvar al mundo de sus pecados. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, ¿qué dice? Por el mundo. Hermanos, y la Biblia dice, aún de los tiempos que se estaba escribiendo Primera de Juan 4, que ya habían falsos profetas. ¿Qué pensaría Juan si llegaría a manifestarse el día de hoy y nomás viera cómo se ve la escala del cristianismo? Desde su tiempo que él estaba escribiendo Primera de Juan, la está advirtiendo a los creyentes. Fíjense, prueben cada espíritu, hay muchos falsos profetas. Imagínense lo que pensaría el día de hoy. Noten esto, por favor, vean esto en la pantalla. Estas palabras describen acertadamente no solo la apostasía que abordamos el domingo pasado anterior, sino también las falsas religiones y sectas que están tan extendidos. Nunca, hermanos, había habido un momento en la historia humana en la que haya habido más opciones religiosas como el día de hoy. Jamás. ¿Y qué es lo que eso simplemente hace, hermanos? Esto hace que gente diga, no, ni para qué hacer caso. Al cabo es que cada quien tiene su propio Dios. O cada quien pues va a querer como ellos quieran. John Phillips dijo lo siguiente, algunos piensan que podemos esperar un avivamiento espiritual mundial antes del rapto de la iglesia, pero este pasaje en 2 Tesalonicenses indica lo contrario. Se puede esperar un alejamiento mundial de la fe. Dios ciertamente podría enviar un avivamiento antes de llamar a casa a la iglesia, pero las escrituras no profetizan uno. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia sí nos dice? La Biblia nos dice que durante ese tiempo gente iba a llegar al punto de no tolerar la verdad. Gente se iba a ir a las fábulas. Gente iba entonces a abrazar falsas ideologías. Hermanos, es terrible que hay cristianos que verdaderamente son muy simpatizantes con esto de que si crees que eres hombre o mujer, esto es dictado de cómo te sientes. O sea, gente que antes creían en la ciencia y la biología, ahora aún esto
lo están haciendo relativo. ¿Por qué? Porque si convencen a todo mundo que la verdad es un sentimiento, que la verdad es relativa, entonces si ya no hay verdad, entonces todo es verdad. Y es por eso que hoy dentro de todos esos argumentos cristianos, gente va a decir, pues en mi verdad, esta es mi verdad. Y no solo eso, yo soy Luis Montaño y me identifico como él. O sea que pues es obvio, es él, yo soy él. Y aunque viniera vestido de mujer, soy él. Y estas cosas nunca deben de ser dudadas, pero cuando la iglesia para de predicar la verdad, la falsedad simplemente se fomenta. Noten estos datos acerca de las religiones del mundo, porque eso es bien importante. En cuanto al esquema de las religiones del mundo, cada una de las religiones del mundo, por ejemplo, contestan las mismas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo? Las religiones del mundo tendrán una respuesta y tienen libros sagrados. Muchos tienen un libro sagrado, otros tienen varios libros sagrados. Las religiones del mundo tienen prácticas, rituales y creencias. Hay iglesias, hay religiones del mundo que tienen creencias en un mundo espiritual de una forma u otra. Una creencia en una forma de vida después de la muerte. Entonces, cuando gente está buscando algo, va a buscar conforme a estas preguntas básicas, y las religiones del mundo tienen un vasto información de qué es lo que va a pasar contigo. Y aparte del cristianismo, las religiones del mundo que incluyen el islam, el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, hermanos, hay un montón de religiones del mundo que van a simplemente formar parte de una religión. Por eso es muy difícil definir qué es religión. Antes, si le decías a alguien, soy religioso, por automático van a pensar que eres alguien devoto a Cristo. Pero ya no, la palabra religioso o religión pues ya significa que pues del vasto número de tantas religiones que existes, de una de esas vas a creer. Pero luego no solo tenemos religiones del mundo, tenemos también sectas. Sectas es muy importante comprender, porque las sectas, hermanos, no vamos a considerar nosotros una secta a una iglesia que cree en diferencia de opinión. Por ejemplo, si alguien cree que Adán tuvo un ombligo, no, eso no los va a clasificar sectarios, ¿verdad? O por ejemplo, yo voy a compartir muchos de mis puntos de vista de los tiempos finales. Si alguien no está de acuerdo conmigo en cuanto a los tiempos finales, pues son opiniones, en este caso no los constituye sectarios. Lo que es una secta, vean aquí en la pantalla, teológicamente una secta es un grupo religioso que surge de una religión madre, como el cristianismo, pero se aparta de esa religión madre al negar explícita o implícitamente una o más de las doctrinas esenciales de esa religión. Entonces, hoy en día lo que vamos a hacer hoy es ver cómo están todas las falsas religiones, o más bien qué son las falsedades que gente está recibiendo, que gente está creyendo. Las sectas, por ejemplo, ya hay muchas, incluyen los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia de unificación, el satanismo, los wiccanos, los adventistas, los apostólicos. O sea, puedo darles una lista de sectas que existen que van a enseñar de una forma u otra un plan de salvación falso. Van a estar enseñando que tienes que ser parte de una religión para poder ir al cielo. Van a enseñar ciertas formas, van a negar la fe acerca de quién es Jesucristo. Entonces, muchos cristianos no tienen una preocupación de las sectas. Piensen, no, a muchos ni les importa qué es lo que está pasando con las sectas. Los números, hermanos, que estamos viendo en el crecimiento de las sectas no mienten. Estamos en crisis religiosa, por decirlo así. Las cosas se ven mal. Vean este dato aquí en la pantalla. Islam está creciendo en un número preocupante, 1.3 billones de creyentes. 1.3. Esto, hermanos, noten, es el 20% de la población del mundo. La religión islámica. Esto quiere decir que son 65 naciones del mundo que se consideran islámicos. 65 naciones, hermanos. El hinduismo tiene 851 seguidores, millones.
no seguidores, sino millones de seguidores. El budismo tiene 375 millones de seguidores. El sijismo tiene 25 millones. El confucianismo tiene 6.4 millones. Están bien confundidos ellos, ¿verdad? El jainismo tiene 4.5 millones. El sintoísmo tiene 2.8 millones de seguidores. Yo sé que muchos ni han escuchado estos nombres, pero son religiones del mundo. Vean, por favor, las sectas eran grupos pequeños y aislados, antes muy poco reconocidos, eran gente rara, pero ahora se han hecho los normales. Curiosamente, hoy en día, por ejemplo, en YouTube, ¿cuántos comerciales de la iglesia mormona no han visto? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cristianos nomás viven con sus brazos cruzados, viviendo de viernes a viernes en sus emociones, en sus cafés, y no están sirviendo a Cristo. Amén. Un amencito ahí, pueden decir amén. Vean por favor, 8 millones de testigos de Jehová. 8 millones. Pero ¿saben lo más terrible de este número? De los 8 millones. 750,000 de estos 8 millones dedican 50 horas o más al mes distribuyendo la atalaya. Cada uno que ustedes ven en estas esquinas dando la falsa atalaya, meten 50 horas al mes para distribuir su falsedad. Y muchas veces estamos nosotros en la iglesia rogando a hermanos que salgan a tratar de testificar para que vayan y den el evangelio. En una de las encuestas de los Estados Unidos se dio que el 32% de los americanos creen en actividades paranormales. Esto quiere decir que la mayor parte de ustedes creen en la Llorona. Tienen miedo de la noche, no va a ser que salga así un fantasma. Yo la verdad le tengo más miedo a los ratas, a la gente, ¿verdad?, que vienen y roban, que a la Llorona. El trabajo de mi hijo Luis es cerrar la casa. Y este es un trabajo básico. Él se encarga en cerrar con llave la casa. Y estaba yo bien dormido, hermanos, como un ángel que ronca. Y como eso de las 3 de la mañana comenzó a ladrar el Rocky, el chihuahueño más grande del mundo. No, hombre, estaba ladre y ladre. Yo pensé que a Luis se le había olvidado también su segundo trabajo importante, es alimentar a ese perro que no se muere y que no se muera de sed, ¿verdad? Digo, se le olvidó darle agua, porque cuando no toma agua, así se pone. Entonces ahí voy al patio, tenía poquita agua, le voy. Pero yo estoy allá afuera y el perro sigue ladrando. Entonces digo, qué raro, alguien ha de estar enfrente. Entonces cierro la puerta, voy caminando enfrente y la puerta de mi casa está abierta. Entonces inmediatamente yo pienso, alguien entró. Entonces yo comienzo con mis tácticas de Kung Fu. No son mentiras, fui y agarré el machete, dije yo, aquí la cabeza de alguien va a volar. Y estoy buscando cuarto por cuarto a ver qué está pasando y listo, porque tenía fui cuarto por literalmente cada esquina de la casa estaba buscando, porque aquí el primero que me salga va a terminar sin brazo, o no sé, pero no va a salir, me mate, pero primero le quito un brazo antes que salga de la casa. No sabía seguro qué estaba pasando. Y veo que la puerta está abierta, luego salgo, la puerta de enfrente está abierta y pues alguien entró y se fue. Y y qué curioso, ¿no? Que muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros podemos molestarnos con algo así y nosotros dejamos la puerta abierta a tantas falsedades por no hacer nada. Y quizás, hermanos, usted puede decir, ay, qué ridículo que gente crea en lo paranormal. Pero hay muchos cristianos que creen en esto. No lo dicen. Pero ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? ¿Por qué? ¿Qué va a salir en la oscuridad?
Yo le tengo más miedo a aquella persona que se metió a mi casa que a eso. Amén. Estaba leyendo aún datos medios raros. Hay personas que cuando se bañan se desesperan cuando tienen chapur, que cierran los ojos y se imaginan que alguien los está viendo. Ahorita pudiera ser un llamado y muchos de ustedes llegarían, nomás con lo que acabo de decir, al frente a arreglar sus vidas, ¿verdad? Pero 32%. Hermanos, ya no se puede ya no se puede considerar el espiritismo algo raro y abstracto. El espiritismo, noten, se ha movido más allá de lo extraño y lo sobrenatural hacia lo normal y lo común. Antes lo que mirábamos algo como tan pagano, ahora puedes ir a muchos lugares a que te lean la palma. Ojalá que ningún cristiano haya hecho eso, porque quizás entonces no eres salvo. Amén. Pero para que vean hasta qué punto está infiltrado toda esta falsedad. Amén. Vean esto, de hecho, las tres cuartas partes de los jóvenes estadounidenses, es decir, el 73%, se han involucrado en al menos un tipo de actividad psíquica o relacionada con la brujería, más allá de la mera exposición de los medios o del horóscopo. A ver, yo no entiendo esto, pero hay cristianos que creen mucho en su horóscopo. Eso también es pagano y altamente condenado en la Biblia. Toda esa práctica de horóscopos, de brujería, de que te lean las manos, que te pasen un huevo por todo el cuerpo, a ver si tienes un mal espíritu, una limpia. Llámale como quieran llamarle. Todo eso es condenado. Y saben lo curioso, que existen muchos cristianos que están abrazando, sí, a Dios, pero están abrazando un montón de paganismo y lo están uniendo. ¿Y sabes por qué eso está pasando? Porque muchos están formando parte de cómo acomodar las cosas para la entrada del anticristo. Es que el diablo, hermanos, no quiere nomás destruirte, él te quiere hacer inútil en cuanto a la verdad. Lo único que él tiene que hacer es mezclarte un poquito de falsedad, un poquito de verdad, y al tal punto que ya no hay verdad ni mentira, simplemente un punto de vista, y todo está bien. Por eso les estoy diciendo que al no conocer bien las escrituras, gente que se dice ser cristiana hace lo que Dios condena y abomina su alma, y lo hacen sin problema. Entonces esto me lleva al primer punto. Entonces vamos a ver un punto nomás el día de hoy. Ahorita van a ver por qué. Noten por favor, número 1 en sus notas, las falsas creencias que se están promoviendo. ¿Qué es lo que se está promoviendo el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? Por medio de las falsas religiones y las falsas iglesias. Entonces Jesús mismo advirtió de falsos profetas que se iban a levantar e iban a engañar a muchos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros momentos? Quiero que vean primero, por favor, y vamos a hablar qué es lo que tienen en común estas falsas religiones. Primero, tienen una creencia en nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. Ahora, qué curioso, ¿no? Que todas las falsas sectas, hermanos, todas las falsas sectas han iniciado de una forma u otra con una creencia en que Dios o algo les está revelando algo único y especial a ellos. Por decirlo así, la mayor parte de las sectas, los testigos de Jehová, Charles Russell recibió una visión, por lo cual él comienza los testigos de Jehová. José Smith recibe un sueño y comenzó los mormones. Los apostólicos reciben una visión y comienzan también lo que ellos iban a hacer, la restauración del cristianismo. Todo tipo de secta que hoy existe inició porque tuvieron una visión, un sueño, Dios les dijo, vieron escrito en la pared, una virgen que llora sangre, lo que usted quiera, están viendo señales y sueños, y es por eso que se inicia las falsas religiones como tales que tenemos ahora.
Mahoma supuestamente recibió visión y escribe el Corán. Quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios 13, por favor. 1 de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Noten por favor lo que dice comenzando en el versículo 8. ¿Estamos ahí todos? Esa es una buena porción de escritura que conozcan bien, especialmente si van a hablar con un pentecostal, un apostólico que va a insistir en que Dios le reveló algo y que Dios le dio una visión o un sueño. Vean por favor el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Deja pausar aquí. Antes de que se escribió la Biblia, no había una forma en cómo confirmar que tal persona que estaba enseñando algo estaba hablando por parte de Dios. Por lo cual entonces Dios les dio a los apóstoles, a gente que Dios había llamado para predicar, les dio la habilidad de poder predicar y traer señales y prodigios y grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo. No sucedía esto con frecuencia. Muchos pentecostales leen Hechos y piensan que en cada servicio había gente que estaba resucitando de los muertos, etcétera, pero nunca se imaginan que pasaban 20 años de un momento a otro momento. No es como que el Viejo Testamento, estamos viendo grandes poderes, vemos a Elías que oró y fuego descendió del cielo, pero vemos a muchos profetas que murieron y nunca descendió fuego del cielo. Y la Biblia nos dice en Hebreos que muchos murieron por la fe, no recibiendo el rescate, recibieron sus muertos. Entonces no era como que milagros sucedían cada vez, pero cuando Dios quería les daba una forma de testificar juntamente con los predicadores que ellos venían de Dios. Ahora, imagínense hermanos que no tuviéramos hoy la palabra de Dios con nosotros. ¿Cómo usted iba a saber que yo estoy hablando de parte de Dios? Pues cualquier persona podría pararse aquí y decir, pues fíjate que yo tengo un mensaje de Dios. ¿Y cómo vas a saber que sí estoy hablando de parte de Dios? Vayan conmigo por favor allá a Hebreos. Hebreos, por favor, rápidamente. Hebreos capítulo 2. ¿Estamos ahí todos? Vean el versículo 3, por favor. Vamos para que vean el ejemplo de lo que estoy diciendo. Ahorita vamos a regresar a 1 de Corintios 13. Dice la Biblia, ¿cómo escaparán nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y noten el versículo 4. ¿Qué hace Dios? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos, ¿qué dice? Y repartimientos del Espíritu Santo, según, ¿qué dice? Entonces, noten, lo que Dios hacía en ese tiempo es testificaba juntamente con ellos. En la era apostólica, cuando estaba la iglesia en transición del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, los judíos, dice la Biblia, piden señal. ¿Y qué señal les dio Dios? Pues cuando los apóstoles predicaban, entonces depende de la voluntad de Dios, Él permitía manifestaciones de milagros para que Dios pudiera testificar por medio de ellos. Pero entonces, vayan de regreso a 1 de Corintios 13, por favor, para poder comprender cuándo es que esto iba a terminar. Y les digo esto es porque cada secta, cada falsa religión que ha iniciado por sueños y visiones y todo lo demás, es porque hoy en día están esperando, están buscando, ¿verdad?, señales y prodigios, etcétera. 1 de Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué dice? Y la ciencia acabará. Todos estos lo que está hablando eran
parte de los dones apostólicos. Un día iban a terminar. Un día iban a llegar a su clausura y ya no iba a haber necesidad de ellos otra vez. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué dice? En otras palabras, los apóstoles tenían el Viejo Testamento, en parte conocemos, y mucho del Nuevo Testamento que ellos estaban escribiendo, y en parte profetizamos. O sea, hay cosas que no entendemos, dice ahorita, pero ya tenemos un conocimiento, pero en parte estamos recibiendo nueva revelación y estamos profetizando. Entonces sigue diciendo Pablo, noten, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué? ¿Y qué es lo que es en parte? Las profecías, las lenguas y la ciencia. La ciencia no está hablando como de biología, está hablando del don de conocimiento divino que Dios impartía. Dice cuando venga lo perfecto, y eso es importante porque muchos pentecostales dicen lo perfecto, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, es decir, cuando venga Jesús físicamente es cuando todo eso se va a terminar, pero conforme a Joel, cuando venga el día del Señor, los ancianos iban a soñar, iban a ver visiones, estas cosas iban a aumentar en el día del Señor, no terminar, pero la Biblia no dice más cuando venga el perfecto. Dice, más cuando venga lo perfecto, hablando de un artículo. Es nuestra posición como iglesia que cuando la Biblia terminó de escribirse, esto iba a tomar posición de autoridad final y no las visiones y no los sueños y no ¿verdad? El escalofrío que sientes, que se siente tan bonito. Porque al final de cuentas dice la Biblia que no hay nada tan engañoso como el corazón del hombre. Entonces, ¿quieres soñar algo bonito? Hermanos, cómase algo bien grasoso. Es más, coma pizza. Pizza es una de las comidas que más producen sueños por la grasa que está en el queso y el pan. Entra a tu sistema digestivo, te vas a ir a dormir lleno. Y hermanos, vas a parecer profeta. Vas a soñar toda clase de cosas, pero no van a ser divinamente dadas. Porque cuando Dios trata su voluntad con usted, Él ya nos dio la Biblia para que nosotros la tengamos y la leamos. ¿Quieres saber qué es lo que la voluntad de Dios para ti es? Aquí está. No te tiene que dar un sueño, aquí está. Y cuando vino lo perfecto, entonces ya la gente no tendría que decir, traigo un mensaje de parte de Dios. Y alguien, ¿y cómo sé que es de Dios? Y de repente Dios me daba una revelación divina y ya de repente comienzo a decir, es que yo sé que el hermano José Sánchez ayer le robó a alguien. Y él va a estar, ¿cómo supo eso? Porque estoy dando el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de profecía y de repente Dios me daba la habilidad de revelar ciertas cosas quizás que nadie más sabía más que lo que el Espíritu Santo de Dios me estaba dirigiendo a hacer y la gente se quedaba, no, esto sí viene de Dios porque Él está revelando estas cosas. Pero hoy en día, yo no les voy a decir, hermanos, tengo un mensaje de Dios que Él me dio anoche. El mensaje tiene que venir de la palabra de Dios, abran sus Biblias y sabemos que es de Dios porque está escrito aquí, no porque lo siento así o porque lo soñé así, sino porque la palabra de Dios lo dice. El apóstol Pedro estaba con Jesús en el monte de transfiguración y él vio algo que usted y yo jamás hemos visto hasta ahorita. Si ustedes recuerdan, en el monte de transfiguración dice la Biblia que apareció Elías y Moisés y de repente dice la Biblia que el rostro de Jesús comenzó a desvelarse y llegó una luz tan brillante que los discípulos se tiraron al piso y dijeron, hagamos 3 tabernáculos. La Biblia nos dice que la piel de Jesucristo era como un velo. Los testigos de Jehová argumentan, si Jesús es Dios, ¿cómo fue posible que gente lo vio y no murió? Y uno quiere decir, pues, es que nomás que lean la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia dice que el cuerpo, la carne de Jesús era un velo que retenía la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que matara a cualquier ser humano. En ese momento, en el monte de transfiguración, cuando comenzó a salir la luz, ellos inmediatamente se tiraron al piso. Vieron y tuvieron una experiencia con Jesucristo. Pero cuando Pedro, estaba escribiendo sobre esa experiencia, a diferencia a muchos pentecostales que hacen su experiencia
la norma de fe y práctica, Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro 1:19. Él dijo, concluyendo su testimonio del monte de transfiguración, él dijo, tenemos también la palabra profética que dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pedro está diciendo, acaba de explicar, yo vi el monte de transfiguración, vimos al Señor, dijo, pero ahora tenemos una palabra profética más segura que mis visiones, más segura que mis experiencias, más seguras de lo que yo vi, es la palabra de Dios. Y dice, y les fuera bien si pusieran atención, dijo, a esas profecías. Entonces, para muchos sectarios, hermanos, una nueva revelación, aunque contradiga la palabra de Dios, no les importa. Van a poner la nueva revelación por encima de la Biblia. Y muchos van a argumentar cosas como, pero es que se siente tan bonito. Es que, no, ni modo que sea el diablo. Mira, pastor, mira, se me está enchinando el cuero, ni modo que esto sea el diablo. Y uno está con que, pues sí puede ser el diablo. ¿Cuánta gente no ha ido al palenque y comienzan a llorar porque están escuchando a un artista cantar? Eso no es Dios. No es porque sientes bonito, cosquillas, es Dios. No podemos basar lo que creemos en un sentimiento o en una emoción. Tenemos que basarlo en lo que dice la Biblia. Y es así como nosotros establecemos la verdad. Entonces, ¿qué tienen en común todas las religiones falsas y las sectas? Es de que por la mayor parte de ellos tienen un concepto abierto de que Dios sigue dando revelaciones, sigue dando nuevos conceptos y no tienen una estabilidad doctrinal. Pero noten segundo, por favor. Vemos también segundo que la Biblia no es la única autoridad final. Una de las distintivas como bautistas es que como bautistas creemos que la Biblia es la autoridad final de todo lo que es fe y práctica. Los mormones elevan el libro de Mormón, la perla de gran precio y todas sus escrituras y las ponen al mismo nivel de peso de la Biblia. La Iglesia Católica tiene 3 fuentes de autoridad. Tienen la Biblia, tienen la tradición y tienen el papado. Y todas las 3 tienen el mismo peso. Las escrituras de Ellen White, la fundadora de los adventistas, la ponen al mismo nivel y peso de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová tienen el atalaya. A pesar de que los testigos de Jehová falsamente profetizaron en todo, ahí tienen un grupo de personas que están ignorando todas las claras profecías que supuestamente Charles Russell dio y nunca se cumplieron. Dijeron en 1975 Jesús no vino. En los 60 se estaban esperando la resurrección de los santos del Viejo Testamento. Nunca resucitaron. Les hicieron una mansión en San Diego para que ahí viviera Moisés y Elí y nunca resucitaron. Y hay un montón de gente que ignora Deuteronomio 18 que dice que si alguien profetiza y no se cumple, es un falso profeta. Pero aún lo ignoran. Entonces, ¿qué dijo la atalaya? Dijo, bueno, Jesús sí vino, pero vino espiritualmente. Y ahora habita en Nueva York, donde se imprime la atalaya. Así que todo lo que es impreso por la atalaya es divinamente inspirada por Dios, porque ahí está Jesucristo. Amén. Qué chistoso, ¿verdad? Que gente diga, oh, wow, quiero que vayan conmigo a Mateo 24, por favor, rápidamente. Mateo 24. Es importante comprender todo esto a la luz de todos los detalles que estamos viendo. ¿Estamos ahí todos? Vean por favor, dice la Biblia específicamente versículo 23. Entonces algunos os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, ahí está. Y luego que dice lo siguiente, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, que dice, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora deja pausar y vean rápidamente aquí, hermanos. Los testigos de Jehová dice, bueno, Jesús no vino físicamente, vino espiritual, está en la atalaya, está en Nueva York.
Y dice la Biblia, muchos van a decir, ya vino Cristo, ya está aquí, está en el desierto, está allá. Dice la Biblia, no lo creas porque no es así. La segunda venida de Jesucristo, esto lo que está aquí en esta porción de aquí de la ilustración, es por eso, vean ahora sí el versículo 27 para que comprendamos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida que dice. Entonces la Biblia dice que qué venida espiritual ni que nada. No que vino y nadie lo vio cuando llegó a la atalaya en Nueva York. Si te dicen, está en el desierto, no lo creas, dice, ¿por qué? Porque así como un relámpago abre el cielo y se ve del occidente, del este al oeste, dice, así será la venida de Jesucristo. Él no viene espiritual, Él no va a habitar espiritualmente, va a venir espiritual y en el aire para el rapto. Su segunda venida no va a ser algo así. El rapto cuando sucede no es que viene y habita en el atalaya, ellos están espiritualizando la segunda venida de Jesucristo y es así que todas estas falsedades de la atalaya se están mezclando y hay muchos diciendo, oh wow, entonces fíjate qué emocionante, Jesús está en la atalaya ahorita en Nueva York, qué tremendo, deberíamos ir a verlo. Segunda de Timoteo 3, dice la Biblia, versículo 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado. ¿Qué dice? Entonces la Biblia es útil. Entonces esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Todas las falsas iglesias y las falsas sectas que existen no tienen la Biblia como su autoridad final. Ellos van a tener la Biblia y otras escrituras, o no van a tener ni la Biblia y van a tener otras escrituras. Deja nomás les clarifico esto, vean esto en la pantalla. Cuando decimos la Biblia es nuestra única regla para la fe y la práctica, queremos decir que consideramos que la Biblia, la santa palabra de Dios, es nuestra guía definitiva para lo que creemos, que eso es fe, y lo que hacemos, eso es lo que practicamos. Nosotros como bautistas históricamente hemos tenido nuestra distintiva que creemos solamente en la Biblia y muchos han muerto por su creencia en la Biblia, porque ha sido la única autoridad para muchos. Vean por favor aquí en la pantalla. Queremos decir que la Biblia triunfa sobre la autoridad del hombre, la tradición de la iglesia y nuestras propias opiniones. Esto no quiere decir que la Biblia no ha dado autoridad eclesiástica. Dios ha dado autoridad al gobierno, Dios ha dado autoridad en la iglesia y Dios ha dado autoridad en la casa. Pero en cuanto a esas autoridades, si yo me levanto un día y digo, pues hermanos, fíjense que Dios me ha revelado que ya Jesús no es Dios, es el deber de la iglesia obedecer las escrituras y no al hombre. Toda autoridad humana es limitada por lo que dice la palabra de Dios y como bautistas eso es lo que creemos. Noten por favor, queremos decir que no permitiremos que nada que se oponga a la palabra de Dios dicte nuestras acciones o controle nuestro pensamiento. Esto fue lo que el debate de la reforma que le llamaron sola escritura. Eso es bien importante el comprender en cuanto a nuestra posición de la palabra de Dios. Sola escritura fue lo que se debatió en la reforma cuando los de la reforma se opusieron a la iglesia católica que decía que la tradición era igual de importante que la Biblia. Ellos dijeron, no, esto no va a suceder así, la Biblia es la única autoridad. Y mientras que el ser humano no contradiga la Biblia, podemos seguir, pero si algo contradice la Biblia, nosotros nos aliamos con la Biblia. Esto fue el debate de sola escritura. Entonces, vemos que es una creencia en cuanto a nuevas revelaciones que tienen todos. Vemos que la Biblia en la mayor parte de esas iglesias no es la única autoridad final. Vemos tercero también que tienen una forma distorsionada de ver a Dios. Les hago una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Y sabían que la mayor parte de los cristianos no saben contestar esto? Si alguien te pregunta ¿quién es Dios?
¿qué vas a decir? Y qué curioso que a una pregunta tan básica, noten, las falsas religiones y las falsas sectas que existen tienen una forma distorsionada de ver a Dios. ¿Será porque muchos cristianos tampoco saben describir a su Dios? Si alguien me pregunta a mí, ¿quién es tu padre? ¿Tendré yo una forma de describir y saber quién es Él? ¿Usted sabe describir quién es Dios? Y entonces, si no sabes cómo describir a Dios, ¿podrás estar adorando a un Dios falso si no sabes quién es el Dios verdadero? Se me quedan viendo todos, oye, ¿por dónde va esto? Entonces, muchas sectas y religiones, hermanos, adoptan un punto de vista incorrecto de Dios. Por ejemplo, vean esto. Los testigos de Jehová son un ejemplo que, afirmando que la doctrina de la Trinidad tiene sus raíces en el paganismo y está inspirado por el diablo. Nosotros creemos en la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que esto es puro paganismo. También esta religión de The Way International también dice que es una falsa doctrina. Los miembros de la nueva era, noten, creen que todo el universo es Dios. A esto le llamamos panteísmo. Es decir, todo el universo, la tierra es Dios. ¿Sabían, hermanos? ¿Sabían que hay cristianos que se preocupan por los árboles, los sentimientos de los animales? Amén. No sé ¿cuánta gente en este país ha sido quemada, cortada en pedazos y a nadie le importa? Tiran a un perro en un aceite y demandaron todas las potestades de todo el universo que demanden justicia de esta persona. Piénsenlo, hermanos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Todos los días gente están quemando a gente, descuartizando a gente, y es como otro día en otro mundo. Sale un loco y está loco, no sé ni por qué lo hizo, queman a un perro. ¿Y a poco no se quedaron ustedes, los que sí son cristianos, que ven por medio de valores cristianos? ¿Cuántos no habrán visto eso y habrán dicho, wow, qué diferente fuera nuestro país si así buscaran a gente que está matando a otra gente? Amén. Con ese mismo coraje, con esa misma astucia, que se levanten las protestas, pero no. Matan a un perro y hermanos, y le dan el valor superior a una vida humana. Y salen todos con uñas por fuera demandando justicia. Y yo no sé, pero yo como cristiano me pongo a pensar, ¿qué si así defendieran la vida del ser humano? Pero no, como vivimos en un mundo perverso, ahorita exaltan a la criatura más que al Creador. Y comienzan a adorar a los animales. Ahora, no me malentiendan, qué horrible eso, y ese hombre nunca debería haber hecho eso, pobre animal, no tiene nada que ver. Pero seguramente nos debe de molestar a nosotros que están matando a seres humanos también. Porque la vida del ser humano vale más que un animal. Pero en el mundo que estamos viviendo, la gente está toda tronada. Sus valores están por el suelo, identifican las cosas incorrectamente. ¿Por qué? Porque aún muchos cristianos son panteístas de corazón. Les importan más las ballenas del océano, les importan más los animales y toda la injusticia que sí está pasando en la tierra con seres humanos, no les molesta. Ah, pero tocas un perro. Y es como lo peor de este mundo que acaba de suceder. Tantas cosas que suceden en el mundo de hoy. Los mormones creen que los seres humanos pueden convertirse en dioses. Y por lo tanto hay muchos dioses en el universo. Ese es politeísmo. Los mormones supuestamente creen en Cristo, pero son politeístas, creen en muchos dioses. Noten, también redefinen la Trinidad en términos de triteísmo, que es creencia en tres dioses separados. No creemos en tres dioses, creemos en un Dios que existe en tres personas. Ahorita vamos a llegar un poco a eso con los versículos bíblicos.
Noten por favor, las brujas o los wicanos creen en una diosa madre. Eso es paganismo. ¿Y cuántos no adoran la creación, el mundo, la madre naturaleza? Amén. Los pentecostales unitarios o los apostólicos creen que Jesús es el único Dios y que Él mismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esta doctrina se le llama modalismo. Es decir, yo soy, por ejemplo, los testigos de Jehová nomás creen en Jehová. Los apostólicos creen solo en Jesús. Y Jesús se manifiesta en tres personas. Él se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo y se manifiesta como el Espíritu Santo, pero es Él mismo, Jesús. Por eso se llama modalismo. No creen en tres distintas personas, sino que en uno. Esto por eso se llama también la doctrina de unicidad. Los unitarios entonces van a negar la Trinidad. Pero la Biblia dice en Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué dice? Y la Biblia claramente dice que el Verbo estaba con Dios y a la misma vez era Dios. Yo entiendo que eso está medio loco para entender, y la verdad es que no es mi trabajo reducir a Dios a mi intelecto, es mi trabajo creer en lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? Entonces, una pregunta básica: ¿quién dice yo soy el primero y el postrero? Vean el versículo y ¿quién lo dice? ¿Lo dice Jehová o lo dice el Redentor? ¿Quién lo dice? ¿O lo dicen los dos? Eso es muy importante para debatir un punto de vista teológico, porque aquí dice que Jehová y su Redentor dicen lo siguiente: no puede existir dos al mismo tiempo a menos que ambos sean Dios. Como que el Redentor y Jehová dicen: yo soy el primero. Entonces, ¿quién es el primero, el Redentor o Jehová? Pues aparentemente es el mismo Dios, Jehová y el Redentor, y ambos dicen: yo soy el primero, amén, y el postrero. Primera de Corintios 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y ¿cuántos señores? Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, existe un Dios, ¿y cuántos señores? Un Señor. Segunda de Corintios 3, 17. En 1 Corintios 8:6, Jesucristo es el Señor, dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es ¿qué? Espérame, ¿que no existe un solo Señor? A menos que el Espíritu Santo es el mismo Señor en su divinidad. Entonces, lo que les estoy mostrando es que la Biblia claramente describe la Trinidad, y obviamente esta no es una predicación de la Trinidad, pero no es nuestro trabajo tratar de calcular cómo es que esto funciona. No, nuestro trabajo es creer lo que dicen las Escrituras. Noten cuarto, por favor. Las religiones y las falsas sectas también creen en una creencia distorsionada de Jesucristo. No solo tienen algo relacionado a la creencia de Dios, pero también de Jesucristo. Tienen una forma distorsionada. Los testigos de Jehová, noten, sostienen que Jesús fue criado por el Padre hace miles de millones de años, como el arcángel Miguel. Por lo tanto, es un Dios menor que el Padre, que es Dios poderoso. Y saben, hermanos, que los testigos de Jehová van a decir cosas muy similares. Él es Salvador, por ejemplo. Y van a decir, y Él murió por nuestros pecados. Pero en realidad ellos no creen que Jesús es Dios. Y una creencia dogmática de la palabra de Dios, hermanos, es creer que Jesús es Dios. Él no es un ser creado, Él es el creador. Los mormones, noten, argumentan que Jesús nació como primer y mayor hijo espiritual del Padre Celestial y Madre Celestial, y fue hermano espiritual de Lucifer. Ahora, los mormones creen entonces que Jesús y el diablo son hermanos. Amén. Los espiritistas dicen que Jesús, humano, se convirtió en el Cristo a través de la reencarnación.
Algunos miembros de la nueva era creen que Jesús humano alcanzó la cristiandad aprendiendo de los gurús cuando era niño en India. O sea, ahí estaba Jesús y se sentó con todos los sabios, con Gandhi, ahí estaba aprendiendo. Mientras tanto, noten, el Islam enseña que Jesús no era Dios y no era el Hijo de Dios, sino que simplemente era un profeta para Israel, menor que el profeta Mahoma. El hinduismo se cree que Jesús alcanzó la realización de Dios y por lo tanto fue un gurú iluminado. Él no era un salvador ni el Hijo de Dios, ni resucitó de entre los muertos. Jesús simplemente es un gurú, otro hombre sabio de la tierra, como otro Gandhi, otro Buda que llegó y simplemente tenía buenas enseñanzas. Eso es lo que esas religiones dicen. La Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda, ¿qué dice? La plenitud de la deidad. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. Entonces, Jesús no es un ser creado, Él es el creador. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice? Dios fue manifestado ¿en qué? No era un profeta, no era un buen hombre. Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Entonces, las falsas religiones y las falsas sectas van a tener una creencia en nuevas revelaciones, van a tener otros libros, otras creencias que están por encima de la palabra de Dios, van a tener una forma distorsionada de ver a Dios, una creencia distorsionada de Jesucristo, y noten quinto, por favor, una creencia distorsionada sobre la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Y hermanos, y aquí caben muchos hermanos, muchos en diferentes denominaciones que tienen una forma muy distorsionada en ver la obra de Jesús en la cruz. Noten, los testigos de Jehová dicen que Jesús murió en un madero, no en una cruz, como un mero hombre, no como Dios hombre, y murió por los pecados de Adán. Los mormones afirman que la obra de Cristo en la cruz proporcionó la resurrección final de todas las personas, pero no proporcionó la salvación individual de la culpabilidad y condenación del pecado. Muchos miembros de la nueva era dicen que Jesús murió para equilibrar el karma mundial. Fíjense nomás. Y nos podemos reír, hermanos. ¿Y cuántos cristianos no mandan vibras por celulares? Yo conozco muchos cristianos que inconscientemente también creen, mándame vibras. Una patada te voy a enviar. ¿Qué vibras ni qué nada? No hay nada de tal cosa, hermanos. Pero muchos cristianos caen en esto y no se imaginan cómo todo está arraigado a una falsa religión y lo que enseñan, ándale, mándame buenos sentimientos, buenas vibras. El reverendo Moon de la Iglesia de Unificación creía que Jesús no completó la obra de redención y por lo tanto el Señor de la segunda venida, el reverendo Moon, vino a completar la obra. Hermanos, piensen conmigo. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, ¿Él quiso salvar al mundo o Él salva al mundo por medio de lo que hizo? Esas son dos cosas muy distintas y es muy importante comprender que Él no vino para parcialmente pagar el pecado. Él vino para pagar el pecado por su entidad completa. Él no dejó a medias la redención. Él murió por completo por el perdón de nuestros pecados. Imagínense, hermanos, que veamos al cielo y el Padre diga, bueno, mira, voy a mandar a mi hijo, voy a permitir que le escupan, que lo escarnezcan, que lo crucifiquen, y de todas maneras no va a ser suficiente eso. La Biblia nos dice acerca de la muerte de Jesús, nota en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros, no parcialmente, pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 8, 3, 24. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, Él murió por completo. Él pagó el pecado, no llegó a la mitad. Él logró lo que iba a lograr en la cruz. No vino para hacerlo parcialmente, pero noten siguiente. Vemos que las sectas y las falsas religiones van a tener una creencia distorsionada del Espíritu Santo. Las sectas, hermanos, son bien conocidas. Aquí mismo en Hermosillo vimos cómo los redimidos, una religión que se hizo una sectaria cuando comenzaron a cambiar las doctrinas, y cuánta gente no se perdió en esto. Ahora de repente ya el Espíritu Santo es una mujer, la muerte espiritual de Jesucristo, salvación por obras. Todas las cualidades de una secta comenzó a salir de ese grupo llamado los redimidos. Ahora, Jonathan Mesa se fue de ser un pastor a ser un apóstol, de un apóstol. Ahora ya gente hasta le está rezando y besándole los pies, limpiándole los pies, haciendo un montón de cosas. Y es así como las cosas se van descomponiendo. ¿Por qué? Porque como se iban a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias, es muy atractivo ir a una iglesia donde dicen que puedes vivir como tú quieras y de todas maneras estás bien. Puedes tomar, ir a bailes, verte bien mundano y todo está bien, no hay problema. O sea, al final de cuentas, vive la vida loca. Al cabo es que pues es una vida, vive la loca, muy bien, y vive como tú quieras. Y una de las cosas que ellos cambiaron era lo que es el Espíritu Santo. Ellos la transformaron en una mujer. Muy a borde a decir, bueno, pues como está el Padre, pues el Padre necesita una mujer pues para tener el Hijo, y así hay una como santa familia de la deidad en el cielo. Eso es horrendo, pero ¿saben lo curioso? ¿Cuántos cristianos no le siguieron la corriente a este amigo? Pierde su familia, pierde su esposa y ahí sigue, y ahí está la gente todavía siguiéndolo. Es algo muy terrible, pero vean, hermanos, los testigos de Jehová niegan la personalidad y la deidad del Espíritu Santo y argumentan que el Espíritu es simplemente una fuerza activa, impersonal de Dios para cumplir su voluntad y su propósito en el mundo. Van a ir a Génesis 1:2 y el Espíritu de Jehová moraba sobre la faz de la tierra. Van a decir, es la electricidad de Dios. Y uno dice, oh wow, electricidad, sí, es la electricidad de Dios. Y al final de cuentas, la Biblia dice entonces que esta electricidad la puedes contristar. La Biblia se refiere a esta electricidad como Él, con pronombres personales. Ahorita vamos a ver la Biblia ahí. La organización The Way International también interpreta el Espíritu Santo como una fuerza de Dios. El grupo Los Hijos de Dios creen que el Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios y a menudo se lo representa como una mujer sensual. Algunos miembros de la nueva era equiparan al Espíritu Santo con la fuerza chi, una energía impersonal a menudo asociado con el taoísmo, con el chi, hermanos. Muchas veces salen estos falsos personas de arte marcial en YouTube que tienen el chi, muy similar a lo que usa Benny Hinn para tumbar a gente. Nomás la hace y la gente cae, y hay gente que supuestamente así tumba gente. Quieren vivir los momentos de Street Fighter cuando hacían Hadoukens, eso es el chi, ¿verdad? Entonces, todos quisiéramos tener este poder para poder, ¿verdad? Mandar un poder así que la gente se caiga, pero todo eso es mentira. Y lamentablemente estas religiones reducen el Espíritu Santo al chi. Los pentecostales de la unicidad o los apostólicos argumentan que el Espíritu Santo es simplemente uno de los modos de los que Jesucristo se manifiesta. Romanos 8:27, el Espíritu Santo, hermanos, tiene una mente. Dice la Biblia, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, hermanos, si fuera una fuerza, no tuviera esta capacidad, porque una fuerza es impersonal. En Isaías 63:10, por ejemplo,
Dice la Biblia que se puede contristar al Espíritu, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿a qué? A su Santo Espíritu. Pero ¿cómo puedes hacer enojar una fuerza impersonal? Amén. Y otra vez hay muchas referencias más, pero noten siguiente, por favor, que se nos acaba el tiempo. Vemos también que las falsas religiones y las sectas tienen una creencia distorsionada del ser humano. No, hombre, pues ya no cabe ni tiempo para hablar de aún cómo gente ve el ser humano como campeones, como entidades, como lo mejor desde la invención de la crema de cacahuate o algo así. Pero hermanos, no es sorprendente que muchos cambien cuál es la imagen del hombre. Los miembros, por ejemplo, de la nueva era creen que los seres humanos son parte de Dios y por lo tanto pueden crear sus propias realidades. Para decirles que hay tanto de esto que hay iglesias que declaran. ¿Cuántos han escuchado? Yo declaro. Pura tontería. Pero esto viene de esa invención de que puedes crear tus propias realidades. Los mormones creen que a través de un largo proceso de progresión eterna, los seres humanos pueden llegar a ser exaltados a la divinidad tal como fue el Padre Celestial. Hermanos, claramente la Biblia dice en Génesis 1:26 que fuimos creados a la imagen de Dios. El ser humano es una creación de Dios, pero el ser humano pecó y se hizo de lo más vil y pecador del mundo. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Qué dice? ¿Quién lo conocerá? Entonces, si tenemos una cosmovisión bíblica del ser humano, no vemos al ser humano y decimos, wow, qué tremendos somos. Wow. Vemos al ser humano y decimos, Señor, ¿cómo muriste por nosotros? Gente que te damos la espalda todos los días, gente que pisotea lo que hiciste, gente que vive egoístamente para uno mismo y no para Cristo. Y las sectas distorsionan el punto de vista acerca del ser humano. Y para terminar, primero vimos que esas falsas religiones tienen una creencia en nuevas revelaciones. Esas religiones y sectas, la Biblia no es la única autoridad final. Vemos que tienen una forma distorsionada de ver a Dios. Vimos que ellos tienen una creencia distorsionada de Jesús. Vimos que tienen una creencia distorsionada de la obra de Jesús en la cruz. Vemos que tienen una creencia distorsionada del Espíritu Santo. Vemos que tienen una creencia distorsionada del ser humano. Y siguiente, vemos que tienen una negación de la salvación por gracia. Casi todas las sectas van a creer que la salvación se obtiene por medio de algo que el ser humano hace. Noten por favor, las sectas y las religiones falsas típicamente niegan la salvación por gracia, distorsionando así la pureza del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y escuchen, hermanos, el Evangelio apunta a nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. O es a través de Cristo o no hay salvación. Amén. Entonces los mormones enfatizan una forma de religión, de portarse bien. Vean por favor, los testigos de Jehová enfatizan la importancia de distribuir la literatura del Watchtower, de puerta en puerta como parte de trabajar para su salvación. Los pentecostales o los apostólicos de unitarios dicen que para ser salvos debes de tener fe en Cristo, arrepentirte de todos los pecados, ser bautizado en agua en el nombre de Jesús únicamente y ser bautizados en el Espíritu Santo. Y como demuestra de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas y obedecer el código de santidad en todo momento. Todas estas religiones están agregando algo que tienes que hacer para ser salvos. Y la Biblia dice, noten en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Qué dice? Romanos 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es que dice, por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no sobra. En otras palabras, no puedes decir, te voy a dar el regalo de, pero para que te dé este regalo tienes que hacer, porque entonces el regalo ya no es regalo.
¿Sí me explico? Nomás para darles a entender eso. Ahora, trato con esto para terminar. Siempre se hace el debate cuando vas a hablar con un pentecostal, un apostólico, un testigo de Jehová, cuando hables con un católico, cuando hables con un wesleyano, cuando hables con un metodista. Todos van a tener en común que van a querer debatir este punto. Entonces me estás diciendo, pastor, que el ser humano puede ser un borracho, un asesino, puede dejar a su esposa, irse con otra y aún ser salvo. Nunca, ¿cuántos no le han preguntado algo así? Y ellos piensan que por más que describen al ser humano en su estado peor, uno puede decir, no, fíjate, entonces no es salvo. Ahora, sinceramente, si alguien examinara todas nuestras vidas, si fueran a la intimidad de su casa, observaban cómo viven, hubiera suficiente evidencia en su vida que alguien dijera, mira que hay un hijo de Dios. O no saldría alguien diciendo, ¿serán salvos? ¿Quién sabe? Pero eso sí les voy a decir, bíblicamente hablando, una vez que alguien es salvo no puede perder su salvación. Vayan conmigo a Lucas, por favor, y aquí les voy a enseñar un poco de montañología y se les voy a acomodar como yo pienso que esto va acomodado. En fin, el Señor sabe, pero la verdad es que cuando alguien está debatiendo el tema de que si un creyente puede vivir en pecado y caer en pecado y nada le pasa, muchos están bajo la falsa premisa de que Dios está en el cielo y que Él simplemente va a ver cómo se va a hacer del ojo ciego, como dicen, del ojo gordo, la expresión de que te ignoran lo que está pasando, ¿verdad? Y como que, mira, son todos fieles ante mis ojos, y no es así. Ya les digo una cosa, si el día de mañana de repente el gobierno dijera, de aquí en adelante, nadie va a recibir salario de su trabajo, todos deberán de trabajar porque es lo moralmente que debes de hacer. ¿Cuántos piensan que van a ir a trabajar? ¿Qué tal si el gobierno es lo moral? ¿Quieres ser buen ciudadano? Debes de trabajar. No se te va a pagar, pero eso es lo que todo buen ciudadano hace. Hermanos, si gente, aunque les pague, no va al trabajo, imagínense que les dijera a la gente, no, pues es nomás por el derecho moral, es la moralidad, así lo debe ser. Nadie fuera. Y saben algo, que Dios conoce esto del ser humano. No crean que Dios te salva y te dice, pues ojalá que me sirvas. Él usa incentivos, así como el salario para la persona que trabaja. Eso es un incentivo. Terriblemente aquí en México galardonean la obligación de uno de llegar a tiempo. Eso se me hace una de las cosas más tontas de este mundo. Yo digo, si no llegas a tiempo, mejor que te corran. Amén. Yo sé que suena extraño eso, pues si la gente no es suficiente responsable de llegar a tiempo, pues no debería trabajar. Amén. ¿Se asustaron? Pero qué curioso que hay compañías, si llegas a tiempo te vamos a dar un bonus. En los Estados Unidos dices, si no llegas a tiempo te vamos a correr. Es tu trabajo poner tu alarma, despertarte y llegar a tiempo. O sea, es parte del carácter de la vida. Amén. Y curiosamente aquí echan a perder todo el mundo. Ojalá que lleguen a tiempo. Lo que vamos a hacer es darles dinero si llegan a tiempo. Si cumplen con su deber, les vamos a dar más dinero. Cuando deberían decir, bye, quieres llegar tarde todo el tiempo, mejor Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Amén. Amén, pastor. Vea cómo le hace el pastor. Amén. Ahí les dolió. Pero Dios, hermanos, nos da incentivos y Él, gracias a Dios, no galardonea la mediocridad. Porque dice la Biblia que al fin, cuando el siervo hace lo que se le pide, es miserable porque hizo lo que se requiere. Así dice la Biblia. Entonces, por eso baso lo que estoy diciendo. Pero Dios, hermanos, usa la incentiva de dos formas. El amor de Cristo nos constriñe. Es decir, cuando dice la Biblia en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió. La Biblia nos está diciendo, consideren el sacrificio. ¿Para qué? Para no pisotear el sacrificio que Cristo hizo. Así que nuestro ánimo no debe de menguar al ver a Cristo. Pero segundo, hermanos, Él usa el incentivo de los galardones.
Es que otra vez hay muchos cristianos que tienen una mala idea, que piensan que Dios es comunista y que Él está en el cielo y que Él ve a todos los seres humanos por iguales y que cuando nosotros muramos todos vamos a recibir los mismos galardones porque Dios es bueno y porque Él no hace excepción de personas, y Él va a agarrar a aquel cristiano borracho y le va a dar lo mismo que le dio al apóstol Pablo. Y Él va a agarrar a aquel fornicario que vive en unión libre, que nunca hizo nada y le va a dar lo mismo que le dio a Pedro. Y así se imaginan que es Dios. Ahorita les voy a romper esa burbuja para poder enseñarles un poco de lo que sí dice la Biblia, y ya vamos a terminar. Pero noten conmigo Lucas capítulo 12, versículo 41. ¿Estamos ahí todos? Versículo 41 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La parábola es del siervo vigilante que debe de estar siempre buscando la venida de su Señor. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Deja pausar. Esta parábola de el mayordomo fiel y el Señor quien deja al mayordomo fiel, siempre es una foto de Jesús y el trabajo que nos delega a nosotros los mayordomos. Nosotros no somos dueños, somos mayordomos, cuidamos por parte de Dios. Y aquí la ilustración es: ¿quién es el mayordomo fiel que cuando su Señor Jesús nos da que hacer, cuando venga su tiempo le va a dar su ración, su pago? Noten, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo como, así como se le fue ordenado, ¿verdad? Versículo 44. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que Dios dijo que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho? El que fue fiel va a ser puesto sobre muchas ciudades. Ahorita vamos a hablar porque es lo mismo que está hablando. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, ¿y qué dice? En otras palabras, comienza a vivir una vida descuidada, vive en pecado, simplemente está viviendo, dice el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que ¿qué dice? Y la hora en que no sabe, ¿y qué dice? Duramente, y lo pondrá ¿con quiénes? Ahora quiero que pausen ahí, no se pierdan. El único momento que va a venir de esta forma es aquí en el rapto. Él va a venir en la hora cuando nadie lo espere. Y lo que dice la Biblia entonces dice: y ojalá que cuando Él venga encuentre a los mayordomos haciendo como Él les ordenó que hicieran. Muy bien. Pero aquí va para poder contestar la pregunta mágica: ¿podría alguien vivir en pecado y aún ser salvos? Es sí. Lo que muchos cristianos ignoran y lo que ellos están convencidos, y ahorita es lo que quiero enseñarles que no es así, es de que aunque una persona no pierda su salvación, eso no quiere decir que Dios va a galardonear al más vil cristiano igual como aquellos que sí fueron fieles. Incluso cuando dice la Biblia que lo pondrá sobre sus bienes, eso tiene que ser entendido porque Él viene en el rapto, hermanos, ¿estamos aquí? En los 7 años de tribulación nada está pasando. ¿Sabes en dónde Dios pone a sus siervos a reinar? Es aquí en el milenio. Dios pone a los mayordomos sobre sus bienes cuando Jesucristo reina. Aquí es donde Él les dice: ahora sí, fuiste fiel en lo poco, vas a estar sobre 10 ciudades. Tú fuiste fiel en lo poco, también tú vas a estar sobre 5 ciudades. Oh, me dice, te di 3 talentos, de esos 3 talentos hiciste 6 talentos. Ah, bueno, te voy a poner sobre eso. Los fieles, los diligentes, reinan con Cristo. Pero aquellos, hermanos, que se dan el lujo y dicen: fíjate que, ¿cómo dura el Señor? Seguramente tenemos muchos años de placer que podemos vivir
Y ya cuando pensemos que ahora sí viene, vamos a arreglar nuestras vidas, pero de aquí entonces, como Él dura mucho, vamos a entregarnos a comer, a beber y a emborracharnos. En otras palabras, vamos a hacer un mal uso de nuestras vidas, vamos a desperdiciar nuestras vidas y luego viene el Señor y los agarra cuando no eran. Entonces, noten lo que dice el versículo 46 cuando Él viene. Y a la hora que no sabe, dice, y le castigará, ¿qué dice? Duramente. Y le pondrá con quienes. Eso no está hablando del infierno. Esto no está hablando del lugar de los incrédulos. Este es el lugar de ¿qué? De los infieles. Porque cuando Dios ve fieles y ve ¿cómo? Infieles. Entonces, aquí en el milenio, hermanos, cuando Cristo esté reinando, va a haber un lugar que es descrito como el lugar oscuro, donde hay crujir de dientes. Esto crujir de dientes es descrito también para el infierno. Crujir de dientes es una expresión que significa lamentación. Muchos se imaginan nomás crujir de dientes que se están quemando, están crujiendo los dientes, pero la expresión judía de crujir de dientes significa lamentar. Quiere decir que para todos los cristianos que fueron infiel a Dios, aquí lo van a lamentar por 1000 años. Yo no sé qué significa que lo va a castigar duramente. ¿Qué tipo de castigo va a ser esto? La Biblia nos da un poquito de luz en esto, pero tampoco pretendo saber qué exactamente significa. Vean el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Ahora, ¿qué significa eso? Estamos hablando de que en el momento del rapto, cuando estemos rindiendo cuentas al Señor, ¿qué significa que Él va a dar azotes? Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado, pero ¿qué dice? ¿Cómo? Poco. Porque a todo aquel que a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué dice? Ahora, termino con esto. Es obvio que la Biblia dice que conforme a nuestro conocimiento Dios nos va a juzgar. Piensa en cuántos sermones has escuchado, piensa en qué tipo de hogar ha sido creado. Hay muchos jóvenes que fueron criados en un hogar cristiano, les va a ir peor que a los que han sido criados en un hogar mundano. La Biblia dice que depende cuánto se nos haya enseñado, es lo que Dios va a requerir de regreso. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Miren, todos estamos en una lucha. No hay nadie perfecto. Quizás, hermanos, nuestra sinceridad, vamos todas las noches al Señor y decimos, Señor, una vez más te fallé en esto, perdóname. Y la muestra es que estamos tratando de vivir para Dios. Pero hay unos que dicen, no importa, yo voy a comer, beber y embriagarme. Y ellos viven en pecado obvio sin arrepentimiento. Viven como bien les dé la gana, en la vida que quieran. No hay nada de servicio a Dios, no hay nada de servicio, no hay fidelidad, no hay nada. Simplemente viven como bien les plazca cada semana. Y la Biblia dice, nadie se burla de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y la Biblia nos dice entonces, ¿por qué es que gente aún sigue salva aunque esté mal? Eso es irrelevante, no pierden la salvación porque la salvación se basa en Cristo, pero donde va a haber lamentación por su infidelidad va a ser aquí. Unos van a reinar con Cristo y otros van a estar, ¿por qué no serví a Cristo? ¿Por qué viví para la carne? ¿Por qué le di las espaldas a Cristo? Y van a estar lamentando por 1000 años que no sirvieron a Cristo. Hermanos, ojalá que nosotros podamos ser fieles hasta el final. No hemos terminado la carrera, seguimos vivos. Quiere decir que todos tenemos que estar en la lucha de ser fiel. Y tomemos una decisión de ser fiel. Porque si no, estás tomando una decisión de ser infiel inconscientemente. Amén, vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo.